Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. En la clase de hoy vamos a calcular la batería de capacitores para corregir el factor de potencia. Partimos de una situación inicial, un circuito que tiene una potencia activa P, una potencia reactiva Q inicial y una resultante de ambas que es la potencia aparente S inicial. El ángulo de desfasaje en estas condiciones es el que está aquí marcado en color anaranjado y es el ángulo phi sub i, ángulo inicial. Pongamos que esto genera un bajo factor de potencia, es decir, que el factor de potencia está por debajo del valor reglamentario. En ese caso lo que tenemos que hacer es instalar una batería de capacitores. Esa batería de capacitores nos entrega una potencia reactiva Q sub C. Entonces, ahora que aparece Q sub C en el circuito, la situación cambia. Fíjense que la Q inicial que yo tenía se resta con la Q sub C y me da como resultado una potencia reactiva final, que es este segmento de aquí hasta acá. Eso, evidentemente, cambia las condiciones del circuito. Ahora voy a tener una potencia aparente final, S sub F, y un ángulo de desfasaje final, phi sub F. Como pueden ver, la potencia activa no ha cambiado, pero sí la potencia reactiva resultante, por lo tanto cambia también la aparente. Y con esto, lo que vamos a lograr, en definitiva, es tener un menor consumo de intensidad de corriente en la línea. Las condiciones en el circuito original siguen siendo exactamente las mismas, pero en la línea que lo alimenta, vamos a tener una disminución de consumo. Bien, supóngase que nuestro circuito es un tablero y a ese tablero le conectamos una batería de capacitores. En lo que concierne al tablero, es decir, de la batería de capacitores hacia el tablero, todo va a seguir como está. Pero de la batería de capacitores hacia la línea de alimentación, ahí es donde vamos a notar la corrección que se va a reflejar en una disminución en el consumo, es decir, en la intensidad de corriente. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver, este vector S final es menor que este vector S inicial. Por lo tanto, al disminuir la potencia aparente, disminuye la intensidad, ya que la intensidad es potencia aparente sobre voltaje. El voltaje siempre es el mismo. Al disminuir la potencia aparente, necesariamente disminuye la intensidad. Con eso, bueno, logramos un alivio en los conductores, menos recalentamiento, menos pérdidas, etc. Ahora bien, ¿cuánto debe valer esta potencia reactiva de la batería de capacitores para que podamos lograr esta corrección? Bueno, fíjense que este vector Q sub C nosotros se lo restamos a la Q inicial. En definitiva, este segmento también es Q sub C. Entonces, Q sub C no es otra cosa que la Q inicial, o sea, la reactiva inicial, menos la reactiva final. Fíjense que si a todo este vector le restamos este, nos queda esto, que es este vector de acá, este segmento de acá, que es la Q sub C, que es exactamente lo mismo que tenemos acá arriba. Vamos a hacer algunos cálculos. En primer lugar, vamos a decir que la tangente del ángulo inicial, fíjense que el ángulo inicial es este que tenemos aquí marcado en anaranjado. La tangente del ángulo inicial es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, Q sub I, cateto opuesto Q sub I, todo esto, sobre P, cateto adyacente, es igual a la tangente de este ángulo, de aquí hasta acá, phi inicial. ¿De dónde despejamos que Q sub I es igual a P por tangente de phi inicial? Q sub I, o sea, Q inicial, es igual a P por la tangente de phi inicial, despejado de acá. A su vez, la tangente del ángulo phi final, que es este pequeñito que está acá marcado en amarillo, es también cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, en este otro triángulo, el cateto opuesto es Q final, y el cateto adyacente es P. Entonces, Q final sobre P es la tangente de phi final. ¿De dónde despejamos? Que Q final es igual a P por la tangente de phi final.
Ahora, si queremos hallar Q sub C, como dijimos, Q sub C es este segmento, de aquí hasta acá, este segmento, Q sub C, es la diferencia entre Q inicial y Q final. Entonces Q sub C es igual a Q inicial menos Q final. Q inicial lo tenemos acá arriba, es P por tangente de phi inicial, acá lo tienen, y Q final lo tenemos acá, es P por tangente de phi final. Aquí está. Entonces QC es igual P por tangente de phi inicial menos P por tangente de phi final. Y si sacamos P de factor común, lo que nos queda es esto que tenemos acá, que Q sub C es igual a P por tangente de phi inicial menos tangente de phi final. O sea, la potencia activa multiplicada por la diferencia de las tangentes. Esta es la forma de calcular la potencia reactiva de la batería de condensadores que nosotros necesitamos para corregir el factor de potencia. Y esta fórmula es válida tanto para trifásica como para monofásica. ¿Sí? El resultado nos va a dar, si ponemos P en watt, el resultado nos va a dar en volt-ampere reactivos, y si ponemos P en kilowatt, el resultado nos va a dar en kilovolt-ampere reactivos. Nosotros, calculando la potencia reactiva de la batería de capacitores, ya tenemos el dato para darle al vendedor. ¿Qué es lo que él necesita saber? La potencia reactiva en kilovolt-ampere reactivo generalmente, y la tensión de línea, porque evidentemente, como todo capacitor, tiene un límite de tensión que es lo que se llama tensión de ruptura del dieléctrico, ¿verdad? O sea, el dieléctrico, que es el aislante que está entre las placas del capacitor, o de los capacitores en este caso, tiene un determinado límite de tensión. Entonces, si yo voy al vendedor, le digo, necesito una batería de capacitores de tanta potencia reactiva y para tantos voltios, es más que suficiente. Quizás no tenga exactamente el valor que yo calculé. Bueno, siempre voy a poner el inmediato superior, ¿verdad? Ya que los valores en el mercado están normalizados. Ahora, supongan que ustedes quieren hacer una corrección de una carga monofásica. ¿Sí? Un equipo de alumbrado, por ejemplo, que tenga balasto, que tenga impedancia, que se ven cada vez menos ahora porque la iluminación LED los está desplazando a pasos agigantados. Pero supónganse que quieren hacer la corrección del factor de potencia de una carga puntual monofásica. Entonces, ¿qué van a hacer? Y bueno, ustedes pueden decir, yo necesito un solo capacitor, porque esto es monofásico, no necesito una batería de capacitores. Y se me ocurre calcular la capacidad de ese capacitor a los efectos de saber qué valor debe tener para yo poder corregir la potencia reactiva y, por ende, el factor de potencia a un valor predeterminado, ¿no es cierto? Que ese valor está establecido en los diferentes reglamentos electrotécnicos de los distintos países. Por ejemplo, aquí en el Uruguay, el ente regulador, que es UTE, determina que ese factor de potencia debe ser igual o mayor a 0,92. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Si queremos calcular la capacidad, ¿sí?, para corregir el factor de potencia de una carga monofásica puntual. En primer lugar, nosotros tenemos que la potencia reactiva de este capacitor, supóngase que es este que está acá, es Q sub C igual a B cuadrado sobre XC. El voltaje al cuadrado dividido la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva, a su vez, XC es igual 10 a la 6 sobre omega C. Para que el resultado me dé en microfaradios. Si yo pongo 10 a la 6, el resultado me va a dar en microfaradios, que es la unidad más común que manejamos en electrotecnia. Si ustedes acá ponen 1, les va a dar en faradios. Si ponen 10 a la 9, les va a dar en nanofaradios. Y si ponen 10 a la 12, les va a dar en picofaradios. Pero como nosotros en electrotecnia nos manejamos con el microfaradio en general, ponemos 10 a la 6. ¿Qué es omega? Bueno, omega es la velocidad angular de los fasores y es igual a 2 por pi por frecuencia. La frecuencia de la red, ¿verdad? Por ejemplo, 50 ciclos por segundo. O 60 ciclos por segundo, según cual sea la frecuencia de la red. Entonces, si Q sub C es igual a B cuadrado sobre XC, quiere decir que Q sub C es igual a B cuadrado, y aquí en vez de poner XC ponemos la expresión de XC, 10 a la 6 sobre omega C. Hacemos esta operación
Y nos queda que Q sub C es igual a B cuadrado por omega C sobre 10 a la 6. O sea, esto es un cociente de fracciones, ¿verdad? Es B cuadrado dividido 10 a la 6 sobre omega C. Ustedes saben que acá lo que hay que hacer es multiplicar el B cuadrado por el denominador de la segunda expresión y dividirlo por el numerador. O sea, cociente de fracciones, ¿sí? Bueno, tengo B cuadrado por omega C sobre 10 a la 6. Quiere decir que este 10 a la 6 que está dividiendo acá, lo voy a pasar multiplicando para el otro lado del signo de igual. Entonces QC por 10 a la 6 es igual a B cuadrado por omega C. ¿Sí? Es un despeje. Lo que me interesa acá es despejar solamente la C. Nada más que esto, a ver. Nada más que la capacidad C. Solamente me interesa despejar. Entonces esa capacidad C, para despejarla voy a dejar Q sub C por 10 a la 6 de este lado del signo de igual y el B cuadrado por omega lo voy a pasar dividiendo. Entonces al final, muchachos, C es igual a Q sub C por 10 a la 6 sobre B cuadrado por omega. Omega, para un determinado valor de frecuencia constante, es constante, ¿no? Por ejemplo, si la frecuencia vale 50 ciclos por segundo, omega es alrededor de 314. No 3,14, 314. Entonces ahí tienen ustedes cómo calcular el valor de la capacidad en microfaradios con esta sencilla fórmula que es Q sub C, que ya lo calculamos en el paso anterior, recuerdan la pantalla anterior, por 10 a la 6, que es una constante porque está en microfaradios, por voltaje al cuadrado por omega, voltaje al cuadrado por omega. Esta es la fórmula. Con esto ustedes pueden calcular la capacidad de un condensador para calcular el factor para corregir, el factor de potencia de una carga monofásica puntual. Bueno, vamos a ver ahora cómo calculamos la capacidad por fase cuando la batería de capacitores es trifásica, es decir, cuando es una batería de capacitores y no un capacitor solamente. Por aquí yo les dejé una fotito de cómo son las baterías de capacitores trifásicas. Están constituidas por lo menos por 3 capacitores que pueden estar conectados en estrella o en triángulo. Eso es relativo. Lo que nosotros vamos a hacer es calcular la capacidad por fase, ¿sí? La capacidad de cada uno de los condensadores. Si bien ustedes la compran con el dato de la potencia reactiva, no necesitan saber el valor en microfaradios de cada capacitor. Pero si lo quisiéramos calcular, entonces la capacidad por fase, de acuerdo a lo que habíamos visto en la pantalla anterior, si fuera monofásico, es esta fórmula, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esta formulita que acabamos de demostrar en la pantalla anterior, cuando el capacitor es monofásico, ¿sí? Ahora bien, si estamos en triángulo, si están conectados en triángulo, entonces ¿se acuerdan que en triángulo B de fase es igual a B de línea? Esta es una característica del circuito triángulo. El voltaje de fase es igual al voltaje de línea. Entonces yo acá tengo que poner el voltaje de fase, porque es por fase el cálculo de la capacidad. Pero como B de fase es igual a B de línea, tranquilamente yo puedo, en vez de B de fase, pongo B de línea y se terminó el problema. Entonces así me queda la fórmula para calcular la capacidad por fase cuando la batería de condensadores está conectada en triángulo. Sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si quiero conectar esa batería de condensadores en estrella? En el supuesto caso de que yo me quiera armar una batería de condensadores, aunque ya les digo, ya viene hecha ustedes con el factor, con el valor de la potencia reactiva y la tensión de línea, la pueden comprar perfectamente, pero supónganse que están en la situación de decir, bueno, yo quiero armar mi batería de capacitores, o que por ahí algún docente, algún profesor medio malintencionado les dice, calcule además de la potencia reactiva la capacidad, cosa que hacemos muy frecuentemente nosotros en las evaluaciones, ¿no? Para que ustedes se ejerciten y vayan un poquito más allá. Entonces, bueno, estén atentos a esto. Si ustedes deciden construir la batería de capacitores en estrella, porque también en el ejercicio le pueden decir calcular la capacidad por fase en triángulo o en estrella. Hasta ahí llega la maldad de nosotros los profesores, ¿vieron? Bueno, entonces el voltaje de fase en estrella no es igual al voltaje de línea, sino que es
b de línea sobre raíz de 3. Quiere decir que acá, donde yo tengo que poner b de fase, voy a tener que poner b de línea sobre raíz de 3 al cuadrado. Y b de línea sobre raíz de 3 al cuadrado es b de línea al cuadrado sobre 3. ¿Sí? Porque acá se me va el cuadrado con la raíz. A ver. Vean esto. Acá se me va el cuadrado con la raíz. Entonces me queda b de línea al cuadrado sobre raíz de 3 al cuadrado, que sería 3. ¿De acuerdo? B de línea al cuadrado sobre 3. Por omega, que esta omega ya estaba acá. Entonces ahora lo que voy a hacer es realizar esta operación. El 3 va a pasar para arriba, digamos, porque al hacer la división de fracciones, el cociente de fracciones, el 3 queda arriba. Entonces me va a quedar ni más ni menos que lo siguiente. Capacidad por fase, batería de condensadores en triángulo, es 3 por Q sub C por 10 a la 6 sobre B de línea al cuadrado por omega. Y fíjense la diferencia entre una fórmula y otra, ¿verdad? Acá, por ejemplo, esto es Q sub C por 10 a la 6 sobre B de línea al cuadrado por omega. Y esto es 3 por Q sub C sobre B de línea al cuadrado por omega. Quiere decir que la diferencia está en este 3 que está acá. Que acá no está. Conclusión. Si ustedes conectan la batería de capacitores en triángulo, van a obtener... O sea, a ver, vamos de vuelta. Ustedes para una batería de capacitores en estrella van a necesitar el triple de capacidad que para una batería de capacitores en triángulo. Acá está el 3, acá no. Una observación nada más que le hago con respecto a la fórmula. Pero bueno, acá tienen cómo calcular la capacidad por fase de la batería de condensadores en triángulo y en estrella. ¿Sí? Recuerden que además de la capacidad, siempre tienen que saber el valor de la tensión con la que van a alimentar ese capacitor, porque los capacitores tienen un límite de tensión. ¿Qué pasa si sobrepasamos ese límite de tensión? Se perfora el dieléctrico y el condensador entra en cortocircuito. ¿Bien? Bueno, espero entonces que les haya servido esta información, que les haya gustado, que lo hayan entendido. Y les digo, de mi parte, hasta la próxima clase. Muchas gracias por su atención.